Besa que te besa, boquita de cereza, sueña que no eres para mí. Llora que lloran mis ojos de tristeza, no tengo riqueza, mi alma es para ti. Besa que te besa, boquita de cereza, sueña que no eres para mí. Llora que lloran mis ojos de tristeza, no tengo riqueza, mi alma es para ti. No tengo riqueza, mi alma es para ti. No tengo riqueza, mi alma es para ti. 96.1 Radio Oriental. Damos inicio a este programa, La Hora Cruceña, en el mes de Santa Cruz. Somos verde, blanco y verde. Todos los lunes tenés una cita con nuestra cultura, historia, tradiciones y folclor oriental. Te esperamos por Radio Oriental 96.1 y la transmisión al vivo por nuestra página oficial. Sin dar más vuelta, con ustedes, la voz oficial de este programa, él es Tello Cochabamini. Quédate con nosotros, es hora de comenzar. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes, gusto en saludarlo. Hoy lunes 31 de enero del año 2022. Agradecemos a las empresas que hacen posible que lleguemos a sus hogares, como es Fundación Cotas, Cotas TV, la Radio Café, un espacio bastante amplio y confortable para venir a tomar un cafecito entre amigos y también leer unos buenos libros. Agradecemos a Credinfor, a Sobolma, que son las empresas que hacen posible que lleguemos a sus hogares. Agradecemos a Dios y a los amigos que nos acompañan. Hoy, como todos los lunes, escuchamos el himno cruceño. Kimberly, por favor. Bajo el cielo más duro de América, en la tierra de Ñuflo de Chávez, libertad van trinando las aves, de sus restos brindando el primor de las flores el mundo.
Gracias, amigos, estamos de retorno. Tenemos dos grandes invitados el día de hoy. Hablaremos sobre el censo de población y vivienda 2022. Tenemos por este lado al licenciado Teófilo Caballero, él es docente universitario y ex vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz. Y también estamos con la compañía del licenciado Jorge Acamine, él es presidente del Colegio Nacional de Economistas y también docente universitario. Es un gusto tenerlo ambos en este espacio donde la idea es promover todo lo cruceño. Esta vez nos engloba un tema nacional, pero que sí los cruceños tenemos mucho que ver y de una u otra manera como bolivianos somos los más interesados que esto se lleve adelante. ¿Cómo está, Teófilo? Buenas tardes. Querido Tello, muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial para usted, para aquí nuestro amigo Jorge Acamine, presidente de los economistas, y un abrazo para toda su audiencia que lo sigue a esta hora media complicada, pero estamos acá. Bien. Querido Jorge, ¿cómo está? Bien, querido Tello. Muchas gracias por la invitación. Igualmente un saludo al profesor Teófilo, uno de los mejores docentes que tiene nuestra facultad en la Gabriel René Moreno. Evidentemente, más que eso, también un buen profesional y un actor importante en su momento en los movimientos cívicos, ¿no? Y que han permitido a Santa Cruz tener muchas situaciones y leyes ganadas hoy en día, como ser la autonomía, como ser el tema de pelear por la coparticipación tributaria y 10 cosas, ¿no? Y el censo también, obviamente, el censo del 2012. Y después de una huelga, los 2 tercios, ¿no? Después de la huelga... Sí, claro, en el 2014 una huelga donde logramos de que el gobierno le dé curso para que haya tribunal departamental electoral, porque se había elegido en los 8 departamentos menos en Santa Cruz y se consiguió con una huelga de hambre precisamente. Qué bueno, qué bueno. Bueno, con ese preámbulo entramos al tema. Querido Teófilo, si nos puede un poco empapar de cómo ha sido la historia de los censos en nuestro país, de repente con etapas bien largas entre uno y otro, pero bueno, censos al final que vienen siendo antecedentes para que podamos llegar a un censo 2022. Claro, en realidad en la historia de Bolivia han habido 11 censos de población, 5 censos de vivienda. El primer censo se lo realizó en 1831 bajo el gobierno del mariscal Andrés de Santa Cruz, que fue un censo que más allá, digamos, del recuento de personas, era más que todo la cuantificación del número de personas a los cuales se les podía gravar impuestos, digamos, ¿no? Entonces ese fue el sentido del censo, pero fue censo, digamos, ¿no? Y entonces ahí, digamos, se tuvo el primer censo y a partir de ahí ya hasta el año 2012 hemos tenido 11 censos de población y a partir de 1950, gracias al trabajo, digamos, y la creación de las Naciones Unidas, del Fondo Monetario, del Banco Mundial, ¿no? Después de la segunda guerra, ¿no? Claro, después de la Segunda Guerra Mundial, digamos, ¿no? De la reorganización del mundo que hubo, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, es que a partir de 1950, fruto, digamos, de las instrucciones que da el Fondo Monetario Internacional, es que los países miembros del fondo, ¿no? Adoptan de que el censo no solamente sea, digamos, el recuento de personas, sino que también se convierta en la incorporación de el tema de las viviendas, para saber fundamentalmente la calidad de vida de las personas, la carencia de bienes públicos que puedan tener las personas, porque es la única forma, digamos, en cómo nosotros podemos planificar el desarrollo, podemos planificar el futuro a través, digamos, de esa información. Entonces, a partir de 1950 hasta hoy, ya se realizan lo que se llama el Censo Nacional de Población y Vivienda, ¿no? Entonces, 11 censos a lo largo de la historia, 5 censos de vivienda. Y bueno, estamos este año 2022, en teoría, digamos, el 21 de noviembre de este año se ha fijado fecha para el censo 2022, el 12º censo sería para Bolivia, pero bueno, estamos aquí para discutir precisamente esos temas.
dar algunas luces de alerta también sobre lo que puede pasar, porque el censo tiene que realizarse, Tello, sí o sí, porque si no, comentábamos extra cámara, de que esto se puede postergar 4 años, y la pérdida fundamentalmente para los alcaldes y para la universidad pública. No estamos hablando de Santa Cruz, hablamos de Bolivia, ¿no? Es cuantiosa, ¿no? Creo que eso vamos a seguir profundizando en instante. Sí, con seguridad, porque la verdad que hasta creo que nos va a quedar corta 1 hora, pero bueno, la idea es que podamos brindar la mejor información posible para que los ciudadanos sepan y también ayuden en su momento para que esto se realice. Se comprometan, Tello, porque se comprometa, al final el beneficio es para cada uno de nosotros. El beneficio es para todo, pero fundamentalmente para la gente más pobre, porque la gente más pobre es la que necesita mucho más bienes públicos, ¿no? Y a través de los censos hay la redistribución económica, y precisamente la planificación del desarrollo, la inversión pública siempre trata de priorizar, digamos, a la gente más necesitada. Entonces, nos interesa a todos en realidad, ¿no? Pero esto beneficia fundamentalmente a la gente más pobre, a los que tienen mucha carencia de bienes públicos. Querido Jorge, en base a lo que ha dicho Teófilo, ¿cómo ves que se están cumpliendo las etapas? Algunas etapas se han saltado desde que el año pasado dije el gobierno, para calmar las aguas cuando la población empezó a hacer este tema bien notorio, dijo, ok, va a haber censo el 2022, pero sin fijar muchas cosas. ¿Hemos avanzado en alguna o solamente ha sido, se lanzó para que la gente se relaje un poco y se olvide del tema? ¿Cómo lo ves eso? Bueno, previo a la pregunta, querido Tello, para complementarlo a Licen Teófilo, es importante que la gente sepa también de que el censo lo necesitamos de forma o de manera urgente, en el sentido que el último que tuvimos fue el 2012. Ya son prácticamente 10 años y evidentemente se está trabajando en un plan de desarrollo económico social con no sabemos qué información, con proyecciones. Cuando tenés la oportunidad de repente de tener la información real en línea, podemos decir, actualizada, para poder hacer una verdadera planificación de desarrollo. ¿Por qué es importante? Hemos tenido el 2020 el problema del COVID-19. Según el Fondo Monetario Internacional, los países en vía de desarrollo van a retroceder 10 años en su lucha contra la pobreza y extrema pobreza, a pesar que el presidente ha dado unos datos alentadores en su mensaje del 22, por eso te digo. Sin embargo, justamente el tema del censo nos va a permitir conocer el nuevo mapa o el mapeo después del COVID en Bolivia acerca de cómo andamos en pobreza y extrema pobreza. ¿Y justamente para qué? Para identificar ese nuevo mapa y evidentemente plantear o proyectar las políticas económicas necesarias y sociales para que esa gente pueda tener obviamente mejores condiciones de vida, ¿no? Podamos aplicar lo que dice la Constitución acerca del vivir bien. Entonces, solamente que seguramente vamos a seguir hablando sobre este tema. Fíjate vos lo importante que es, ¿no? Más allá de lo económico, de repente, sí es necesario para un tema de planificación. No podemos planificar sobre el aire, lo hemos estado haciendo durante estos últimos 9, 10 años, ¿no? Entonces, esa es la importancia. Respecto a las etapas, fíjate vos de que las etapas en el censo se identifican 3, la etapa precensal, la etapa censal y la etapa poscensal. En la etapa precensal, que es la que estamos actualmente, hay tareas, no diría traumáticas, pero sí complicadas, como ser la actualización cartográfica, que en estos momentos no tenemos noticia de cómo va eso. Tenemos tareas de como búsqueda de financiamiento, que no tenemos todavía la certeza de quién nos va a dar el financiamiento para llevar a cabo el censo. Alrededor de 60 millones de dólares necesitamos, ¿no? Entonces, el tema de la actualización cartográfica es lo complejo. ¿Por qué? Porque en realidad es un precenso que se tiene que hacer, además de poder tomar las tomas, ya sea con imágenes satelitales o otros sistemas, ¿no? Pero es un precenso, ¿por qué?
porque al momento que vas haciendo la actualización vas segmentando obviamente todo lo que es el mapa de Bolivia, el plano de las ciudades, y eso es necesario porque en base a eso vamos a poder tener la distribución de trabajo o carga de trabajo de cada empadronador, cada jefe de sector, cada jefe de área, cada jefe de municipio. Bueno, eso ya lo tenemos determinado. Pero igual, es muy importante esta etapa y evidentemente, más allá de que noticias que como se está trabajando o estamos trabajando en ello, no tenemos nada más. Estuve revisando la rendición de cuentas del INE iniciales de este año y evidentemente hay un punteo, pero no tenemos más información. Tendríamos que pedir alguna transparencia en la información que nos comuniquen, ¿no? O sea, lo que se quiere es ayudar, de repente no se quiere criticar solamente, pero de verdad que no estamos se dejan complejos. ayudar. O no quieren que los ayudemos, no sé, pero fíjate vos de que evidentemente la etapa precensal en tiempos o en condiciones normales podría durar entre 1 año y año y medio. ¿Podemos acortarla? Sí, pero va a depender mucho de la tecnología que utilicemos. Entonces, hay muchas dudas en esta etapa, ¿no? En la precensal. La etapa censal es aquella en la cual ya se realiza el tema del día de recolección de información, de la encuesta, ¿no? En la etapa precensal también se tiene que reclutar a los empadronadores, jefes de sector y bueno, y todos los agentes censales, ¿no? Y en la etapa censal ya se los capacita, porque las personas que van a levantar la información, las personas que van a estar en la estructura organizacional del censo, tienen que ser capacitadas. Y no es sencillo. No es como lo hicieron en 2012, que sacaron 2 o 3 semanas antes a los estudiantes, digamos. Para que la persona vaya a hacer la encuesta, tiene que estar capacitada, Tello. No le puedes dar la hoja y mandarlo a que levante la información. Entonces, esos son procesos complejos, son procesos largos. Solamente para que te des cuenta, el censo es el operativo civil de mayor magnitud que maneja un país. Estamos hablando de alrededor de 300.000 personas que se movilizan, ¿no? Tenemos el tema de la actualización cartográfica, que se movilizan alrededor de 2.500 a 3.000 agentes que van a hacer ese trabajo de actualización en todo el país. Entonces, es un proceso grande y hay que entenderlo así para poder caer en las explicaciones que nos dan las autoridades, ¿no? Así es. Bajo esa misma línea, querido Teófilo, sabemos que hay estas 3 etapas, ¿no? Precensal, censal y post-censo, que es ya la que emite los resultados. Los diferentes niveles de gobierno, las universidades públicas o algo, podrían participar, no me gusta mucho el término, pero últimamente se lo usa, de controles sociales, para ver si los procedimientos son los adecuados, pero sobre todo para que garanticemos algo que siempre y en muchas oportunidades hemos conversado, llegar a un censo de calidad. A ver, Tello, mire, un poco antes de responderte tu pregunta, el decreto supremo 4546 que establece como fecha del censo 2022 este año, el 21 de noviembre, fue promulgado el 21 de julio del año pasado. O sea, han transcurrido 5 meses, ¿no? Y hasta ahora, digamos, muy poco o nada de información tenemos nosotros, así como dice Jorge, de que en su rendición de cuentas que ha hecho el INE, o sea, lo anuncian nomás, ¿no? O sea, de pasada, 3 ¿no? puntos. ¿No? Entonces, o sea, son 5 meses que nosotros no sabemos, digamos, cuál es el avance que tiene este censo. Yo creo que eso tiene que llamarnos a la reflexión, a las instituciones, los beneficiarios, por ejemplo, las universidades públicas, los alcaldes que son beneficiarios directos de la coparticipación tributaria,
las gobernaciones que son beneficiarios indirectos, porque hay una parte del IDH, del impuesto directo a los hidrocarburos, que se redistribuye por población. Y también está el tema del impuesto especial a los hidrocarburos y derivados, que una parte de esa distribución de los impuestos se hace también por población, ¿no? Entonces creo que debería a nosotros preocuparnos, ponerle más énfasis, digamos, en este tema del operativo censal, porque el tiempo avanza, digamos, ¿no? Está avanzando y no es fácil el trabajo de la actualización cartográfica, bien lo ha explicado Jorge. Es un trabajo moroso, requiere tiempo, se moviliza mucha gente. En realidad, digamos, hay dos elementos en la historia de los pueblos que movilizan gente: las guerras y los censos, digamos, ¿no? Entonces, y este es uno de esos. Entonces creo que la preocupación debería ser no solamente de estos beneficiarios, digamos, ¿no? Sino que también debería ser, ¿no?, de la sociedad civil. De todas maneras, Tello, en el procedimiento de la cuestión censal hay, por ejemplo, los comités impulsores, que se llaman, ¿no? Los comités impulsores departamentales que son aprobados mediante decreto supremo y cuya cabeza fundamental es el gobernador de cada departamento. Por ejemplo, el Comité Impulsor Departamental del Censo 2022 debe recaer en la cabeza de Luis Fernando Camacho como gobernador del departamento, y a partir de ahí, digamos, hay la participación de diferentes sectores. Entonces, lastimosamente, Tello, han pasado 5 meses, o sea, 5 meses que no sabemos nada, y lo preocupante es las últimas declaraciones que ha hecho la ministra Gabriela Mendoza, que dice que están, digamos, en tratativas, dice, con 2 organismos financiadores. Por supuesto, uno de ellos es el Banco Mundial, porque el Banco Mundial siempre es el que ha financiado los censos, pero que no hay, digamos, por lo menos una hoja de ruta que nos diga estamos llegando a tal punto, digamos, de acuerdo de conciliación, sino que es una nota muy vaga, muy difusa. Y entonces eso, digamos, debe llamarnos a la reflexión, porque, como bien decía aquí Jorge, el gobierno está haciendo su plan 21-26, su plan estratégico de desarrollo nacional, y la información, pues, de carácter censal es fundamental para esto, digamos, ¿no? Porque es la información más real, digamos, ¿no?, de que se puede obtener a través del censo de población y vivienda. Entonces yo creo que debería preocuparnos, ¿no?, a la sociedad civil, las instituciones y fundamentalmente los beneficiarios. Entiendo que hay una coyuntura muy compleja, que estamos distraídos, que los ítems fantasma, que los narcovínculos, que los extraditables, o sea, estamos metidos, envueltos en esas cosas, y el tiempo va pasando y estamos dejando de lado, digamos, esta política de Estado que especialmente para los cruceños es fundamental, Tello. Y con esto termino mi participación. Mire usted, el municipio de Santa Cruz de la Sierra, de acuerdo a un informe que presentó la Secretaría de Autonomía a cargo del doctor Pepe Santi Esteban, ha cuantificado que entre el periodo 2012-2022, o sea, en esta década, el municipio, o sea, nuestro municipio de Santa Cruz de la Sierra, por nada más que la falta de una actualización poblacional, está dejando de percibir cerca de 2.100 millones de bolivianos. El mismo en esta década, 2012-2022. Y ese mismo informe que ha sacado la Secretaría de Autonomía del municipio de Santa Cruz de la Sierra, establece que con esos 2.100 millones de bolivianos, aquí se han podido construir por lo menos 25 hospitales de segundo nivel. Percy Fernández en 15 años construyó 5, que son los 5 hospitales de segundo nivel que tenemos. Pero con esta cuestión de los recursos se podrían haber construido 25, o se podían construir 206 módulos educativos, eso que usted ha visto cuando se entra a un barrio, una unidad vecinal, usted ha visto esos módulos de Percy Fernández, 206 módulos, por falta, digamos, de una actualización poblacional. Entonces, o sea, para que usted vea la magnitud del perjuicio económico que se produce fundamentalmente
para la gente que tiene escasez de recursos, porque quienes se benefician de los módulos educativos públicos es la gente más necesitada, ¿no? Quienes se benefician de los hospitales públicos, la gente más necesitada, ¿no? Así, les propongo una pausa, he anotado algunas cositas para consultarles en el siguiente bloque. Les propongo una pausa, enseguida retornamos, amigos. En la vida podés tener una esposa o esposo, una computadora, una empresa, muchos empleados, maquinaria, camiones, tractores, un negocio, una tienda, mercadería, una fábrica, un restaurante, un hotel o simplemente lo que querás. Para todo lo que necesites, tenemos un seguro. Llámanos al 810-7003 y preguntá sobre cómo proteger todo lo que amás. O visita nuestra web www.credinformsa.com. Credinform, contigo donde estés. Este operador está bajo la fiscalización y control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros APS. Listo, ya ordené las cosas de la sala, la cocina y el cuarto de los chicos. Ahora solo falta el depósito. ¿Dónde voy a guardar todas estas cosas para la mudanza? Visita Empacar Express, donde encontrarás cajas en todas las medidas, canastillas multiusos, mesas, sillas, botellones y todo lo que necesitas para tu mudanza o para que organices mejor tu casa al mejor precio. Te vas a sorprender. Visítanos en el Cuarto Anillo, Avenida Paraguay, al lado del Macroparque. Empacar Express, el supermercado del embalaje. ¿Querés saber cómo se escuchan tus planes de cotas si fueran motores? Tu plan actual. Tu plan actualizado. Así que ahora actualiza tu Convaso o tu plan de internet y viví una mejor experiencia con mayor velocidad, más canales HD. Por último, más megas para tu tipazo. Disfruta tu conexión a todo dar. ¿Te conviene? Cotas. Mayor información al 333-30-103 o al 103. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Si tú quieres lo mejor, en madera lo mejor, la más alta calidad y la mayor variedad. Sobolma, melamina y venecia. Sobolma, tableros enchapados. Sobolma, multilamina. Sobolma, MDP Cruz de resinados. Sobolma Limitada, más de 47 años liderando la industria maderera en Bolivia. Somos los únicos fabricantes de melamina en el país. Sobolma, melamina y venecia. Sobolma, tableros enchapados. Sobolma, multilaminados. Sobolma, MDP Cruz de resinados. Sobolma Limitada, líder en la industrialización de madera en Bolivia. Don Braulio, ¿cansado de bregar con su cacharrito? Pues mirándolo, no lo va a cambiar. Vení por el regalote renovado a Credicasas La Fuente, donde inviertes, pagas y ganas. Participa y gana un auto nuevecito del año 2022, 2 lotes de terreno y 22 computadoras de última generación. A más pagos, más cupones. Y recuerda, con Credicasas La Fuente, donde inviertes, pagas y ganas. Con Credicasas La Fuente, tu decisión más inteligente. ¿No ves qué? Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Si estás al volante, este no es un mensaje para ti. Porque necesitas tus manos para asombrarte al saber que puedes disfrutar Access Plus por solo 75 bolivianos. Si tienes un plan de Access Internet Fibra Hogar, adiciona 75 bolivianos y disfruta también de Access Plus. Access Plus, una nueva forma de vivir el entretenimiento. Los 75 bolivianos son adicionales a la tarifa de las velocidades 20, 35, 45 y 60 megas de Internet Fibra Hogar. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. 96.1 Del habla popular cruceña. Blandengue. Blando, mas no en el sentido que define la Real Academia, sino en el de enclenque, débil, con poca o ninguna fuerza para mover los miembros inferiores. Brutildo. Eufemismo de bruto, que se aplica para calificar o increpar al individuo torpe o de acciones desmañadas. Buricero. Persona querendona de los buris, bailador. Gracias, amigos, estamos de retorno acompañado del licenciado Teófilo Caballero y el licenciado Jorge Acamine. Le dejo una pregunta para ambos. Me dejaron dos datos. Jorge nos menciona de que
que necesitamos un movimiento más o menos de 300.000 personas mover para el censo, que viene a ser un evento de gran magnitud. Y el licenciado Teófilo Caballero nos dice que, según un informe que dio la Alcaldía Municipal de Santa Cruz, hemos dejado de percibir más de 2.100 millones de bolivianos. Obviamente mover estas 300.000 personas son recursos. Esos recursos, ¿de dónde salen? Y no solamente el recurso económico, sino el recurso humano, tanto que el que capacita como los capacitados, que son al fin y al cabo los que van a ir a empadronar. Sí. ¿Cómo es el mecanismo para que esto se active? Sí, ok. Yo antes de contestarte, le mostraba al profesor que presenta en mis papeles un manualcito del Comité Impulsor. Entonces, solamente quiero leerte para que te des cuenta. ¿De qué se trata el Comité Impulsor? ¿Es necesario? Claro que es necesario. En los anteriores censos se han activado en la etapa censal. Nosotros venimos recomendando de que los comités impulsores se activen en la etapa presensal, o sea, en la etapa de planificación. Pero ojo, que sean parte, pero ojo, tiene que ser personal técnico entendido, no necesitamos políticos. No un designado, a ver, bueno, es mi amigo que vaya. Es lo que yo creo, ¿no? Ni politiquero ni figurete, digamos, busca cámara, ¿no? Que sea técnica. Es serio, esto es serio. Es serio. O sea, no puede estar en manos de cualquiera. Te voy a dar dos puntos solamente para no atrasarnos de su esencia del Comité Impulsor. El Comité Impulsor es una entidad asesora y consultiva que tiene como objetivo principal ayudar a la realización del censo. Sus miembros deberán velar para que el trabajo censal de su jurisdicción se realice al margen de presiones políticas, regionales, municipales, sindicales, indígenas o de otro orden, y así lograr que el operativo mantenga en todo momento su característica enteramente técnica, apegada a los reglamentos internos del INE y a las normas de la entidad. Entonces hay una vinculación entre los comités impulsores y el INE, efectivamente. ¿Y por qué se pide ayuda? El decreto supremo último lo menciona, igual que los anteriores de los tres últimos censos. Porque el INE no tiene esa capacidad operativa de ir con toda la carga de mover toda esta cantidad de personas, imagínate, movimientos. Entonces se necesita la ayuda de las diferentes entidades del Estado. Y el otro punto que es importante de considerar, de sus miembros, ¿quiénes deberían ser los miembros del comité impulsor? Los miembros deberán ser personalidades notables de la sociedad cruceña. En este caso estamos hablando del municipio de Santa Cruz, del departamento de Santa Cruz, que por su fuerza moral y capacidad intelectual colaboren en superar los obstáculos que puedan surgir en la preparación, repito, que colaboren en superar obstáculos que puedan surgir en la preparación y realización del censo. Serán elegidos por la dirección regional de cada departamento en coordinación con los gobiernos municipales, departamentales, y el trabajo se realizará a honorem. Entonces, eso es más claro agua. Unos puntos que seguramente conforme vamos avanzando se van a ir tocando, ¿no? Y es necesario justamente el tema del comité impulsor ya ir poniendo el tema en palestra, porque desde mi punto de vista deberían trabajar desde la etapa presensal, justamente con la intención de poder ayudar, colaborar al INE a que se haga un trabajo de calidad, que es lo que queremos, un censo de calidad. Para eso tenemos que trabajar todos de la mano, sin colores políticos, ¿no? Esa es la opinión que quería dar acerca justamente de lo que es el comité impulsor, ¿no? Ahora, sobre el tema de la movilización de las personas, justamente en una de las etapas del censo, en la etapa presensal, conforme se va avanzando o finalizando la etapa de actualización cartográfica, cuando ya tenés más o menos los números, ¿no? Yo decía que es un precenso, ¿por qué? Porque ¿cómo hacer la actualización cartográfica? Vas casa por casa y levantás una encuesta mientras ves las formas y bueno, el material, mucha información que vas levantando, ¿no? Y entre ellos hacer una pregunta sin hacer ningún cuestionario ni nada: ¿cuántas personas viven en esta casa? Y vas anotando. Entonces eso se denomina como un precenso y tenés la información, ¿no?, como un producto de la actualización cartográfica.
Ahora, después de eso, después de hacer el levantamiento cartográfico, el levantamiento de cuántas personas viven, ¿no? El precenso, en base a eso empezás a determinar la cantidad de empadronadores que necesitas, dependiendo de los diferentes sectores que te vayan dando, de acuerdo a la capacidad que pueda trabajar un empadronador, que son, si no me equivoco, alrededor de 10 hogares, 10 o 15 hogares, no me recuerdo bien ahorita el dato. Pero entonces, en base a eso, vas a sacar un número de empadronadores que vas a necesitar. Por zonas y de ahí. Exactamente. Entonces, partís por sectores, ¿no? Eso dependiendo de la organización que tiene cada ciudad, cada población, evidentemente, y también dividís en segmentos, sectores. Generalmente, bueno, en Santa Cruz el tema de los distritos son las áreas, ¿no? Las áreas censales se dice, ¿no? Y el municipio que es bueno, hay un encargado del municipio en el caso de Santa Cruz, ¿no? Que ve el censo tanto en la ciudad como en la área dispersa. Pero el tema de cuantificar justamente se lo hace en base a la información cartográfica. ¿Qué pasa si no tenemos un buen trabajo cartográfico? Vamos a tener déficit o un mal dato para la cantidad de personas que van a empadronar, vamos a tener mala información para las personas que deben controlar, porque están los jefes de sector, los jefes de zona, los jefes de área, que en realidad son personas que supervisan el trabajo de los empadronadores y evidentemente son las personas a las cuales van a acudir en caso de tener dudas, ¿no? El tema de los empadronadores generalmente se utiliza universitario. Entonces hay que reclutarlos, se hacen los convenios necesarios con la universidad, públicas y privadas, ¿no? Y en última instancia también se utiliza a estudiantes de cuarto medio, ahora ¿cómo es? Sexto de secundaria, si no me equivoco. Entonces, esa es tu mano de obra que tenés que capacitar. Y no todos los que van a los cursos de capacitación participan, sino los que aprueban el curso. Entonces, tenés mano de obra calificada, en este caso, de poder llevar adelante una encuesta. ¿Por qué? Porque vas a ir y vas a conversar con una persona. Entonces, cada familia puede tener una particularidad muchas veces y tenés que saber cómo actuar y cómo vas a llenar tu boleta. Sí, porque no hay un tiempo determinado, o sea, tenés 5 minutos para una casa, digamos. Exactamente. A veces se le puede complicar la pregunta para explicar a la persona. Algo que seguramente después hay que conversar es el tema de la boleta, justamente. Fíjate vos de que lo recomendable en estos tiempos que vivimos de COVID es que ya no tengas una boleta con muchas preguntas, sino yo creo más que todo las centrales, las necesarias, ¿no? Cosa que la entrevista sea lo más corta posible, evidentemente, ¿no? Para justamente evitar mucho tiempo de contacto. Y bueno, el tema del COVID llegó y no se va a ir. Entonces va a ser una de las dificultades seguramente que se va a tener al momento de la planificación, ¿no? Y es más, el uso de la tecnología también se podría pensar. En Panamá recién han hecho su censo y han utilizado tablet en vez de la boleta impresa o preimpresa. Entonces, todas estas cosas, de verdad que tenemos la curiosidad de saber cómo se va a hacer y esperamos pues que las autoridades nos puedan dar pantallazos, ¿no? Obviamente para ayudarlo a difundir, que es lo más importante, ¿no? Pero terminando la pregunta, date cuenta entonces lo importante que es el tema de tener los recursos humanos capacitados y otra cosa, también son recursos económicos. Ponele que a cada persona que va como empadronador, ¿no? Y ponerle que sean 250.000 y se le da un estipendio, 10 bolivianos. Ahí nomás, ¿cuántos son? ¿Cuánto es? Al jefe de sector también se le da su respectivo estipendio, que creo que es 20, o dependiendo, no sé qué montos irán a tomar ahora, ¿no? 20 o 30 bolivianos. Al jefe de zona igual. Y entonces todos tienen... y todo suma, ¿no? Claro que sí. Estás hablando de varios millones que evidentemente forman parte de todo lo que se necesita en el presupuesto para un censo, ¿no? Que depende mucho también de la forma como se esté negociando, vamos a decirlo así, con los organismos multilaterales, ¿no? Que van a financiar. Evidentemente que generalmente lo que se ha hecho es pedirle financiamiento para un censo y adicionalmente para
un par de censos menores o unas encuestas, ¿no? En el 2001, si no me equivoco, se financió también con el tema de la encuesta de salud, encuesta nacional de salud y un censo agropecuario. Entonces, y eso te ayuda a dar datos para tener... Pero obviamente que sí, ¿no? Ahora, sobre este tema, yo alguna vez comenté también y recomendé de que se potencie la dirección de censo y encuestas en el INE. ¿Para qué? Para que tengamos personal permanente. En otras partes, en otros INEs de otras partes del mundo, esta dirección no se activa con la realización de un censo, tienen trabajo constante en el tema censos. ¿Por qué? Porque obviamente tienen el censo cada 10 años, tienen encuestas intercensales, que es lo que no tenemos nosotros, que también es necesario que se hagan las propuestas para que se implemente la encuesta intercensal. Es más, creo que hubo unas promesas políticas por ahí que no se cumplieron. Y fíjate vos, cada 10 años tenés 2 censos, tenés una encuesta en el medio y tranquilamente podés tener un par de censos menores entre censo, encuesta intercensal y censo. Y con eso vas a tener la justificación de manejar un equipo que potencie esta dirección en el INE. ¿Y por qué lo digo? Porque generalmente se activa esta dirección cuando hay un censo. Entonces se contrata personal eventual, consultores, termina el censo y se van con todo el know-how. Y claro, no queda nadie aprendió. Y aparte de eso, el sistema. Viene un censo y recién estamos viendo cómo actualizar nuestros sistemas de información, ¿no? De cartografía. En cambio, con esto vas a tener que actualizar constantemente, vas a empezar a actualizar tu cartografía y no vas a parar todo el tiempo. Entonces, eso es lo que creo yo que se debería cambiar en el INE en forma de poder tener una gestión exitosa en este tipo de eventos tan grandes, ¿no? Y que el resultado sea de verdad el real. ¿Qué nos dice usted, querido Teófilo? Mire, Jorge hablaba de una movilización de 250.000 a 300.000 personas, digamos, ¿no? En todo el operativo censal. En el caso cruceño, por lo menos nosotros necesitamos entre 80.000 a 90.000 personas, entre empadronadores, jefes de sector, jefes de zona, jefes de área, para que usted vea, digamos, cómo es la magnitud de la movilización de la gente. Hay una gran ventaja que se presenta en este año 2022, una gran oportunidad, el tema de la capacitación, por ejemplo. En el año 2012, la capacitación que se le dio a los empadronadores fue un desastre, porque en primer lugar no se les dio material de apoyo, se los capacitó 2 horas. ¿Para todo el censo? O sea, para toda la boleta censal, ¿no? 2 horas, cuando mínimo se requieren por lo menos entre 7 a 8 horas de capacitación. No se les dio absolutamente nada porque al joven, digamos, se los dejó entrar al aula de capacitación, se le entregó un manual, ¿no? El tutor les explicó, ¿no? En base a la boleta censal y el manual, y cuando salían tuvieron que entregar el manual, digamos, o sea que los jóvenes prácticamente se quedaron sin nada, digamos, o sea que el que entendió, bueno, bien, digamos, y el que no entendió, se fue nomás a hacer el operativo censal con las fallas que después se tuvieron. Ahora, la gran ventaja que nosotros tenemos es el desarrollo tecnológico, las plataformas, por ejemplo el Zoom, el Cisco Web, digamos, ¿no? Que nos pueden facilitar enormemente, digamos, porque en el tema del censo... Y ahí incluso, disculpe, apoya lo que decía Jorge, el tema de COVID, o sea, no es necesario que tenga las personas ahí. Exactamente, digamos, ¿no? Claro, o sea, me hablo del tema de la capacitación, porque en el tema ya del operativo censal, claro, inevitablemente, digamos, vamos a tener que ir, digamos, directo al trabajo de campo. Y bien lo decía Jorge, el que cuando dio el caso de este país, que están utilizando ya tablets, digamos, no necesariamente están con la boleta y el lápiz, digamos, ¿no? Como hacen los lectores de Zaguapá y de que no sé si ustedes han visto con el leen, ¿no? Aquí hacen encuestas, el INE hace encuestas contables hoy en día, pero las encuestas tienen una diferencia sustancial con un censo, evidentemente, pero que yo creo que sí va a estar tomando en cuenta esta situación, porque inclusive si vos tenés la tablet conectada, tendrías la información prácticamente en línea. En línea, así es. Entonces,
la utilización de la tecnología para la etapa precensal con lo que es satélite y todas las cosas, y la etapa censal con equipos tecnológicos acordes a nuestra realidad, porque inclusive van a ser jóvenes los que van a levantar la información, y claro. ¿Quién mejor que los jóvenes para utilizar esto? Claro. Entonces tenemos ventaja, como dice el profesor, sobre ese punto de tecnología. Hay esa ventaja, Tello, y yo creo que el material humano lo tenemos. Fíjese usted, la Gabriel René Moreno tiene más de 100.000 estudiantes. Nosotros necesitamos 80.000, preferentemente que sean universitarios, digamos, que trabajen en este operativo censal. Más tenemos los estudiantes de universidades privadas. Entonces, en teoría, digamos, la mano de obra está por demás, digamos, garantizada. En teoría, digamos, ¿no? En teoría, porque esto también requiere un gran compromiso, digamos, ¿no? Porque desgraciadamente hay mucha apatía hoy en día en los jóvenes, hay el neoimportismo, digamos, ¿no? Y entonces, por eso es que este tema del censo necesita de una campaña, digamos, bien incisiva, pero fundamentalmente llamando a la reflexión, especialmente a los jóvenes para que participen, ¿no? Reflexionándolo sobre la importancia que tiene el censo, digamos, para la sociedad, digamos, ¿no? Para la sociedad cruceña, la sociedad boliviana, porque los recursos humanos los tenemos, ¿no? Que no nos vaya a pasar como nos pasó en el censo 2012, que faltaron empadronadores, porque el problema del censo 2012, y eso es lo que nosotros no deberíamos repetir esos errores, porque se supone que uno aprende del pasado, pues, o sea, no es que el pasado hay que olvidarlo, digamos, el pasado pisado, no, del pasado aprendes tus errores. Y uno de los grandes problemas acá fue la improvisación en cómo se llevó, digamos, adelante todo el operativo censal. Cuidado que en este 2022 vayamos a caer en lo mismo, porque vuelvo a repetirle, el decreto supremo se aprobó en julio. Hoy ya somos prácticamente 1 de febrero, no hay nada, no conocemos nada, ¿no? Y cuidado, digamos, que los plazos se vayan acortando y después sobre la marcha se tenga que hacer, digamos, un censo improvisado repitiendo los mismos errores. Entonces, por lo menos en el tema de los empadronadores, hay los recursos humanos, pero se requiere, digamos, de una profunda concientización de esos jóvenes. Por ejemplo, yo eso lo conversé con el actual rector, el licenciado Vicente Cuellar, y yo le dije de que debería ser obligatorio para todos los estudiantes de la Gabriel, porque estudian gratis, pero eso de gratis es gratis para ellos, pero eso no es gratis porque ellos están estudiando porque alguien está pagando sus impuestos en este momento. Y ese tipo que está pagando sus impuestos hace posible que ese señor, ese joven estudie gratis, o sea que eso gratis, digamos, es relativo. Exacto. Y los docentes que vivimos el sueldo de la universidad, por obligación moral, digamos, deberíamos coadyuvar y participar, digamos, activamente en ese proceso. Y entonces, en ese sentido, por lo menos la conversación que he tenido con él es que hay la predisposición, digamos, de ver los mecanismos para que haya una participación masiva, o sea, es que nos sobre, pero no que nos falte, como nos pasó, por ejemplo, en el censo 2012, que faltaron empadronadores, estaban mal formados, y recuerdo también de que en esa oportunidad el Ministerio de Educación, ante la falta de empadronadores, obligó a los que estaban en cuarto medio o sexto secundaria a que participen del operativo censal. Los jóvenes estaban mal preparados, ¿no? Y entonces, desgraciadamente, el censo salió. La preparación estaba mal, con seguridad. Claro, entonces yo creo que por eso le digo, hay errores que se cometieron hace una década que en realidad no deberíamos volver a repetirlos hoy, aprovechando el desarrollo tecnológico que hoy en día tenemos. Sobre ese punto, fíjate vos de que en el 2001 se tenía un sistema informático en el cual se iban dando las capacitaciones, reclutando primero, capacitando después, ¿no? Pero evidentemente tenías un control, porque necesitas un número, por decirte, 250.000 personas para que empadronen. Y además, tenés que contar con un número de reserva, justamente por si no aparece uno, se enfermó, cualquier cosa. Entonces, en el 2012 yo no estuve de cerca, la verdad, con el censo que se dio ese año, pero obviamente los comentarios son que hubieron muchas falencias y una de ellas que no teníamos ni siquiera la cantidad de empadronadores titulares, se puede decir. Peor vamos a tener reservas. ¿No? Entonces, eso es importantísimo, la generación de sistemas que te ayuden justamente a poder llevar un control, ¿no?, de
esta etapa que es fundamental. No hay que descuidarla, es muy importante la etapa de justamente lo que es la capacitación y el reclutamiento de la gente que va a ser capacitada para poder formar parte en el proceso. En el proceso censal. Así es. Le propongo una nueva pausa y entramos ya al tercer y último bloque con unas preguntas que son necesarias en este momento y no puedo permitir que se vayan sin preguntárselas. Kimberly, por favor, pausa y enseguida retornamos, amigos. En la vida podés tener una esposa o esposo, una computadora, una empresa, muchos empleados, maquinaria, camiones, tractores, un negocio, una tienda, mercadería, una fábrica, un restaurante, un hotel o simplemente lo que querás. Para todo lo que necesites, tenemos un seguro. Llámanos al 810-7003 y preguntá sobre cómo proteger todo lo que amás. O visita nuestra web www.credinformsa.com. Credinform, contigo donde estés. Este operador está bajo la fiscalización y control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros APS. Listo, ya ordené las cosas de la sala, la cocina y el cuarto de los chicos. Ahora solo falta el depósito. ¿Dónde voy a guardar todas estas cosas para la mudanza? Visita Empacar Express, donde encontrarás cajas en todas las medidas, canastillos multiusos, mesas, sillas, botellones y todo lo que necesitas para tu mudanza o para que organices mejor tu casa al mejor precio. Te vas a sorprender. Visítanos en el Cuarto Anillo, Avenida Paraguay, al lado del Macroparque. Empacar Express, el supermercado del embalaje. ¿Querés saber cómo se escuchan tus planes de cotas si fueran motores? Tu plan actual. Tu plan actualizado. Así que ahora actualiza tu Convaso o tu plan de internet y viví una mejor experiencia con mayor velocidad, más canales HD. Por último, más megas para tu pipazo. Disfruta tu conexión a todo dar. ¿Te conviene? Cotas. Mayor información al 333-30-103 o al 103. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. ¿Quiere ver crecer su dinero de manera rápida y efectiva? En Cooperativa Fátima podrá multiplicar su dinero con nuestros depósitos a plazo fijo, porque la Cooperativa Fátima le brinda la mayor rentabilidad para sus depósitos a plazo fijo y en mucho menos tiempo del que usted cree. Con un depósito a plazo fijo de la Cooperativa Fátima, vea cómo su dinero crece rapidito. Depósitos a plazo fijo de la Cooperativa Fátima. Cooperativa Fátima, prosperando con usted. Esta entidad es supervisada por ASFI. Si tú quieres lo mejor, en madera lo mejor, la más alta calidad y la mayor variedad. Sobolma, melamina y Venecia. Sobolma, tableros enchapados. Sobolma, multilamina. Sobolma, MDP Cruz de resinados. Sobolma Limitada, más de 47 años liderando la industria maderera en Bolivia. Somos los únicos fabricantes de melamina en el país. Sobolma, melamina y Venecia. Sobolma, tableros enchapados. Sobolma, multilaminados. Sobolma, MDP Cruz de resinados. Sobolma Limitada, líder en la industrialización de madera en Bolivia. Hay peligros que no los ves, pero existen. A Ana le encanta cocinar con Clarita y lo que más le gusta a ella es hacer galletas. Manos a la obra. Primero agarrar la harina y echarle un poquito a la nariz de mamá. Es que cocinar con mamá es la cosa más linda del mundo. Y lo que más le gusta a Clarita es apretar el botón de la batidora. Ya está. Lo que ellas no saben es que la batidora está enchufada a un tomacorriente salido de la pared y encima con todos los cables pelados. Esta conexión es un verdadero peligro. Conexiones precarias pueden causar incendios o peligrosos choques eléctricos. Llama a un electricista y no corras riesgos. Prevenir es vivir. Es una orientación de CRE. Empresa supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad. 96.1. Gracias, amigos, estamos de retorno con el licenciado Teófilo Caballero y con el licenciado Jorge Camine hablando sobre el Censo de Población y Vivienda 2022. Y como dice el título que hoy nos tiene aquí, Censo de Población y Vivienda 2022.
¿Cómo ve la situación? ¿Será que llegamos a la última declaración de la ministra diciendo que siguen y siguen buscando recursos? ¿Qué tenemos que hacer todos para presionar sociedad civil, alcaldías, gobernación, alcaldías? Créame que el tema es bastante extenso y más adelante también invitaré, ¿no?, a la gente del Instituto Cruceño de Estadística, que es dependiente de la gobernación, a la gente de la alcaldía, para que hablemos, porque es un tema que no podemos permitir que se siga pasando el tiempo y no tengamos respuesta alguna. ¿Cómo ve esto, querido Teófilo? A ver, hay una gran amenaza a todo esto, si es que no se realiza el censo en noviembre de este año. ¿Por qué? Porque el 2023 hay las famosas elecciones de magistrados, que fue un invento de Evo Morales, digamos, ¿no? Que Bolivia es el único país del mundo, ¿no?, que elija a sus magistrados por voto, cuando en todos los países civilizados los magistrados son elegidos por carrera meritocrática. Y los censos son incompatibles, digamos, con procesos eleccionarios. Entonces el 2023 es chao, digamos, ¿no? 2024 es el preámbulo de un año eleccionario del 2025, porque el 2025 elegimos alcalde, elegimos gobernador, elegimos presidente de Bolivia. 2025 entonces, 2024 preámbulo, 2025 es acto eleccionario, prácticamente estaríamos, entre comillas, postergando el operativo censal hacia el año 2026. Y me permito ahí, licenciado, en el 2025, si se da de la misma manera que estas últimas elecciones, solamente es presidente, diputados y senadores, porque esa fue en el 2020 y 2021 elegimos gobernadores y alcaldes. O sea que estaríamos hablando, si se cumplen los 5 años, recién podríamos hablar de un censo en el 27 ya. O por último, de repente el 24 lo encaramás por ahí, pero la aplicación no va a ser... Claro. No se va a aplicar para estas dos elecciones. De escaño, ni de recursos, sino que sería también postergado esto. Claro, así es. O sea, estaríamos hablando al 2027, Tello, pero en el 2027, hasta que se acomoden los nuevos alcaldes, los nuevos gobernadores, los nuevos otro resfrío, asambleístas y todo eso, o sea, es terrible, digamos, ¿no? Yo, por ejemplo, le daba el caso, no le voy a hablar un poco yo sobre la cuestión de la representación parlamentaria que nos corresponde, digamos, ¿no? Ya en el año 2012, y no lo digo yo, lo dijo Evo Morales el 21 de enero del 2013, cuando él anunció públicamente festejando el Estado Pluri, digamos, una conmemoración del Estado Pluri, donde decía él que el departamento de Santa Cruz por primera vez en la historia, digamos, asumía el liderazgo en cuestión poblacional, desplazando históricamente a La Paz, digamos. Él lo anunció, pero después hicieron sus moviditas ahí con el INE y usted sabe que hubieron resultados más, resultados menos, que al final terminó La Paz con más habitantes que Santa Cruz, digamos. Lo agotaron 2 veces, si no me equivoco, los datos del censo. No, mire, el 21 de enero del año 2013 lo anunció Evo Morales en los actos del festejo del Estado Pluri, donde Santa Cruz desplazaba a La Paz en cuestión poblacional. El 30 de julio del año 2013, le manejo bien la fecha porque yo estuve metido esto en el comité, el 30 de julio del año 2013 apareció la ministra Viviana Caro y dijo, no, estos son los resultados oficiales, hay un decreto supremo, donde dice de que el departamento de más población es La Paz, el segundo es Santa Cruz, como debía ser, digamos, para ellos, ¿no? Históricamente. Pero al año siguiente, en el 2014, apareció el director del INE y dice, no, estos son los nuevos resultados del censo, o sea, prácticamente toda una chacota, ¿no? O sea, hubieron 3 resultados oficiales en el año 2014, y eso hizo también que se vaya posponiendo el tratamiento de lo que se llamaba el pacto fiscal, que está contemplado en la Ley Marco Autonomía, en la Constitución Política del Estado, porque el pacto fiscal al final y al cabo viene a ser el resumen, o sea, la síntesis final de todo de todo este proceso autonómico, porque Bolivia es uno de los países en el mundo, en teoría, digamos, que ha avanzado mucho en la cuestión de la descentralización administrativa.
gobierno, autonomía departamental, autonomía municipal, autonomía regional, autonomía indígena, originario, campesino, entre comillas, digamos, es uno de los países más descentralizados del mundo. Papeles. En los papeles sí. La misma ley, pero la misma ley marco de autonomía en sus disposiciones transitorias establecía que, decía, ¿no?, una vez que se tengan los resultados del último censo de población, pasados 6 meses, había que presentar una propuesta técnica de pacto fiscal. ¿Para qué? Para en ese Consejo de Autonomía, ¿no?, analizar la descentralización de las competencias de la red, porque hay mucha gente que cree que el pacto fiscal es distribución de plata. El pacto fiscal no es distribución de plata, es distribución de competencias acompañada con plata. Ese es el pacto fiscal, ¿no? Entonces, en ese tratamiento del pacto fiscal debería haberse tratado de todo esto, pero que lastimosamente por estos resultados de 3 resultados oficiales, entre comillas, que dio el Estado, ¿no?, se fue postergando, y que al final, entre el año 2014 al 2017, se llevó a cabo ese tratamiento del pacto fiscal, que no hicieron nada, no aprobaron nada, porque se juntaban solamente para comer pollo Copacabana y tomar Coca-Cola, ¿no?, y que no hicieron absolutamente nada. Y en la última reunión, digamos, del Consejo de Autonomía se le dijo a todos, ¿sabe qué? No hay plata para distribuir, ustedes búsquenselas, más o menos. En eso terminó, digamos, el tratamiento del pacto fiscal. Dijeron que no había la necesidad de cambiar la situación actual. Y que sigamos recibiendo nomás los recursos. Y lo sellaron y no fue más. Claro, por eso es que otra vez nosotros tenemos que volver a destapar esto, ¿no?, porque tenemos nuevamente que volver, digamos, a empezar a abrir puertas, pero que el censo de población 2022 es la base de todo esto, porque si no tiene usted un censo actualizado, entonces olvídese, digamos, la cuestión del pacto fiscal, porque usted no puede hablar de distribución de competencia, porque las competencias son responsabilidades que tienen que asumir los departamentos, pero acompañados con plata. Por eso es que fíjese usted que en el texto constitucional de Evo Morales, ¿no?, que se aprobó en el 2009, en el texto constitucional del MAS, porque eso fue hecho por el MAS y nos llevaron a votar a nosotros, en ese texto, fíjese, el artículo 305, que es el último artículo de toda la cuestión del tratamiento del proceso autonómico, en ese último artículo dice: no se trasladarán responsabilidades o competencias si es que las mismas no están acompañados de los recursos necesarios y suficientes. Esa fue la llave que le puso la Constitución Política del Estado, pero como acá en Bolivia con Evo se le metió nomás, entonces el gobierno le traspasó los hospitales de tercer nivel a los gobernadores, le traspasó los prediarios, las cárceles públicas, le traspasó el bono de los discapacitados, le quitó el 10% de su IDH para la policía, el 12% para exploración, o sea, ¿me entiendes? O sea, no le pasó plata. Por eso es que eso fue lo que hicieron, o sea, traspasaron sus obligaciones, pero no traspasaron ni un centavo. Por eso es que ahorita la alcaldía tiene problemas, y esto no es un problema de Santa Cruz, este es un problema de los 339 alcaldes y los 9 gobernadores de Bolivia. Lo único que se resalta acá es que lo único que reclaman acá son en Santa Cruz, porque después en el interior nadie reclama, digamos, todos están contentos, digamos, con ese mecanismo de centralización de plata que nos han impuesto. Esa centralización de autonomía y descentralización, digamos, ¿no? Porque al final, como dije, está todo en papeles, pero el ejercicio es otro. Esa tiene que ser la nueva discusión y tiene que yo quiero ponerla en mesa urgente. Porque evidentemente, como está ahorita funcionando, los municipios son inviables económicamente. Entonces se necesita tener una realidad, por eso es importante el censo, más allá que sea que se repartan recursos, es para saber exactamente pues cuánta gente tenés, en qué condiciones están, y mediante eso generar los programas necesarios, ¿no? Obviamente pensando en el bien social. Pero el tema es que hay muchos temas mediáticos que están distrayendo, yo creo, a las autoridades. Y que parecieran intencionales para cabalmente tapar esto del censo, prolongarlo y que vengan recién en junio, julio, para que se cumpla un año del decreto
para decir, mire, hemos conseguido, pero lastimosamente no se puede por las elecciones del 23, o sea, ahí como tenemos que presionar, Jorge, ya nomás en estos días las instituciones, y obviamente no es solamente Bolivia, pero de repente como en otros temas lo que podamos hacer desde acá se refleja a nivel nacional. ¿Quiénes son los que tienen que salir urgente? Obviamente a todos nos afecta, pero vivimos en una sociedad donde tenemos instituciones que representan. Claro, evidentemente que como gobierno central van a tratar de estirarlo desde mi punto de vista, lo más que puedan esto. Que no les conviene de cualquier visión que tengan, ¿no? Deberían ser los más preocupados ellos en tener un censo lo antes posible. Porque si no, nos damos cuenta de que no les interesa el tema de poder atender las necesidades sociales. Entonces, como Santa Cruz, ¿qué se debería hacer? Urgente que funcione la brigada parlamentaria, que ellos tienen acceso justamente a lo que es el poder central. Ellos pueden hacer requerimientos, peticiones de informes, pueden visitar a la gente del INE, a la ministra, obviamente que con la idea de poder... de agilizar las cosas y de ayudar. De ayudar, ¿no? No de polarizar ni de hacer política partidaria, eso tenemos que quitarnos un poco, porque evidentemente eso nos va a jalar hacia abajo. El otro punto es que los municipios y las gobernaciones tomen ya las cartas en el asunto también, se conviertan en parte preocupante o preocupada de este tema del censo. He visto yo que creo que la Asamblea Departamental de Santa Cruz ya ha sacado una ley departamental para hacer seguimiento al censo, pero evidentemente que tiene que ser con la única intención de que se pueda viabilizar una fecha lo antes posible. ¿No? Las últimas declaraciones de la ministra, en cierta forma, a mí me preocupan, porque si bien se está en las tratativas con los organismos multilaterales para el financiamiento, no tenemos nada concreto todavía. Esperemos que en las próximas horas nos puedan dar esa información a todos los bolivianos. Y evidentemente sería un paso muy importante el financiamiento. Si no tenés financiamiento, no podés contratar gente para la actualización cartográfica, no podés comprar equipo, no podés contratar profesionales para las otras actividades. Entonces estamos como que en foja cero. Estamos en foja cero y necesitamos que se comience esto. La realización en noviembre de este año, yo la veo que está comprometida actualmente, porque evidentemente seguramente han tenido muchas dificultades en el nivel central, pero yo no sé si llegamos... Todo pasa por voluntad política en esto. Uno es eso, y dos, obviamente, también con el tema de recursos, ¿no? Mientras no tengas los recursos y la voluntad política, al menos la han demostrado con un decreto, no vamos a avanzar. Y la realización de un censo de calidad necesita una excelente planificación y, evidentemente, una etapa presencial que nos permita tener ese material tan importante que es la actualización cartográfica. Más allá de eso, el tema de la voluntad política, yo creo que tiene que ir acompañada por los gobiernos departamentales y municipales y las universidades también como autonomía, ¿no? Entonces, para poder ir de la mano, se puede decir. Y esperemos también, por otro lado, que el INE abra las puertas, sea lo necesariamente transparente, para poder atender a requerimientos de información. Eso es lo que esperamos nosotros como ciudadanos, ¿no? Y esperemos de que el INE, como entidad técnica, no entre en un juego político ni se deje llevar por un juego político, ¿no? Entonces, con ese panorama, obviamente que yo lo veo comprometido el censo del 2022 y, bueno, apoyar en lo que se pueda para que sí lo tengamos este año. Tenemos que no queda más, te digo, las autoridades, el comité cívico, tienen que seguir con este tema, más allá de que estén distraídos en este momento por temas que son importantes, pero estos temas de verdad que van a marcar el futuro de nuestra región y del país en los próximos 10 años, ¿no? Así es. Querido Teófilo, querido Jorge, les agradezco. La verdad que este tema es bastante amplio, bastante grande. Me ha dejado
muy preocupado, como unas 6, 7 veces se ha mencionado el tema cartografía, que es algo principal. Haremos un nuevo programa para hablar también un poquito más de esto y ver los avances. Nos comprometemos desde el programa también para buscar cuál es la opinión desde las alcaldías, no solamente del municipio de Santa Cruz y también pues con la gobernación, ¿no? Porque este tema tenemos que empujarlo todito para que vayamos adelante. Les agradezco su presencia, hasta una nueva oportunidad. Gracias, Tello, por la invitación. Saludos, Jorge. Gracias Tello, es un gusto siempre conversar con el profesor acá, por toda esa sapiencia que tiene, y con vos que sos una persona tan inquieta, que es necesario ser inquieto hoy en día. Muchas gracias a la radio también, obviamente, y a todos los que nos escuchan. Gracias por estar, amigos, gracias por seguirnos, los dejamos con palabras, no, con retazos de la historia cruceña para que vayan escuchando hoy como todos los lunes. Agradecemos a las empresas que hacen posible que lleguemos hasta sus hogares, a los amigos, a Dios primero que nada, y bueno, si tienen un tiempito vengan a tomarse un cafecito aquí a Café La Radio en la calle Independencia número 372. Un abrazo a todos y nos vemos el lunes que entra, Dios mediante. Del almanaque oriental de Saúl Suárez Medina, retazos de la historia cruceña. Un día como hoy, Santa Cruz es verde, blanco y verde. Conocer nuestra historia es conocernos a nosotros mismos. 31 de enero. El año 1542, expedición llega a Cataratas del Iguazú. La expedición del adelantado Alvar Núñez Cabeza de Vaca, de la que formaba parte el capitán Ñuflo de Chávez, llega a las cataratas del río Iguazú, Agua Grande, cerca de su desembocadura al Panamá. La expedición, que había salido de la isla Santa Catalina, hoy Brasil, el 2 de noviembre del año 1541, llegaría a Asunción en abril de 1542. 1706, Gabriel de Acuña Egues, gobernador de Santa Cruz. Por provisión real, nombrado gobernador de Santa Cruz, Gabriel de Acuña Egues, durante su gobierno en el año 1711, fue muerto por indígenas huizocas, parcialidad de la nación chiquitana. El fundador de la misión de Concepción, padre Lucas Caballero, luego de crueles tormentos, el gobernador organizó una expedición punitiva que por lo menos rescató su cadáver. El año 1775, soldados para proteger provincia Mojos. El gobernador de Santa Cruz, coronel Andrés Mestre, envía oficio a la audiencia de Charcas, solicitándole auxilios para mantener en Mojos 25 soldados y un oficial de milicias a fin de proteger la frontera de esta provincia, amenazada por los portugueses del Brasil. El año 1784 se pide informes sobre Mojos y Chiquitos. Por orden real, se pide informe a los gobernadores de Mojos y Chiquitos sobre el estado de las misiones, pueblos, número de habitantes, lenguas, etc., con más noticias sobre su administración espiritual y las necesidades de las dos provincias. En ese sentido, estos informes eran presentados religiosamente. 1888. Paraguay dispone ocupación de Bahía Negra. Por decreto, el gobierno paraguayo extiende su jurisdicción a Bahía Negra y ordena el envío de una guarnición militar a Fuerte Olimpo. Estos fueron actos de afirmación de soberanía en el Chaco Boreal, que sumados a otros posteriormente determinarían el choque armado de 1932 a 1935 entre Bolivia y Paraguay. Alumbrado por la luna y la Virgen al llegar nos bendecía. Esto fue La Hora Cruceña,
Nos vemos el próximo lunes a las 2 de la tarde. Es la hora 15:17.